Primero que nada, hermanos, varios elementos. Espero que venga listo y preparado porque vamos a hablar de muchos temas diferentes. Voy a ir un poquito rápido, pero voy a hacerlo concisamente, esperando que podamos cubrir mucha materia. Así que tenemos que entender, hermanos, primero que nada, que para poder comprender la Biblia, hay que entender que la Biblia de principio a fin nos presenta a Jesucristo el Salvador del mundo. Y por debajo y por detrás de la Biblia y por encima y más allá de la Biblia está el Dios de la Biblia. La Biblia es la revelación escrita de Dios sobre su voluntad para los hombres. Es el tema central de la salvación de Cristo, de la salvación de Dios por medio de Jesucristo para usted y para mi persona, para todos nosotros. La Biblia contiene 66 libros, así que esto algunas veces confunde a las personas porque escuchan 66 libros, pero no es un libro solamente la Biblia. Pues es como una enciclopedia, hermanos, como una enciclopedia de libros que han sido puestos todos juntos. Fue escrito por 40 autores que cubren un periodo de aproximadamente 1600 años aproximadamente fueron cubiertos a través de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, si no sabía esto, fue escrito principalmente en hebreo. Aunque también hay algunos pasajes en el Antiguo Testamento que fueron escritos usando lo que es el arameo. Cerca de 100 años antes de la era cristiana, todo el Antiguo Testamento fue entonces traducido a griego, ¿ok? Que era la lengua hablada en ese momento. El Nuevo Testamento fue escrito, ¿verdad? Cuando hablamos de los romanos, ¿verdad? Se habla del griego. Fue escrito totalmente en griego, el Nuevo Testamento. Debemos de recordar que las Biblias en castellano son traducciones de dichas lenguas originales. No nos olvidemos de esta parte, hermano. Hay veces que las personas se ponen a discutir de las versiones y lo que dice esto, lo que dice aquello. Es bien curioso, no sé si ha hecho esto. Usted puede conseguir una Biblia que esté de lado a lado y que tenga español y lo que dice directamente en hebreo, lo que dice en griego, y hay una traducción literal, prácticamente contextual. Cuando se mira la traducción así, se va a dar cuenta que se van a perder cosas y entendimientos, ya que mucho de lo que es escrito, el contenido, el contexto, a veces tiene que conllevar un poco más de profundidad y explicación al ser traducido. ¿De dónde sale la palabra Biblia? La palabra Biblia, hermanos, viene de una palabra griega. Es la palabra biblos. La palabra biblos. La palabra testamento significa pacto o significa un acuerdo. Podemos ver que el Antiguo Testamento es el pacto que Dios hizo con el hombre acerca de su salvación antes de la venida de Cristo. Y el Nuevo Testamento es el acuerdo que Dios hizo con el hombre acerca de su salvación después de la venida de Cristo. En el Antiguo Testamento encontramos el pacto basado en la ley y en el Nuevo Testamento encontramos el pacto basado en la gracia de Dios cuando viene Jesucristo. Podemos ver que el primero condujo al segundo, ¿verdad? El primer testamento nos lleva entonces a lo que es el segundo testamento. El Antiguo Testamento nos lleva al Nuevo Testamento. Disculpen. Disculpen. Podemos ver acá también que, vamos a mirar aquí rapidito, Gálatas, capítulo 3, nos muestra esto como una conexión. Gálatas, si alguien lo encuentra primero que yo, por favor, con toda libertad lo puede compartir. Gálatas 3, 17 al 25 dice lo siguiente. Esto pues digo, el pacto previamente, esto que estamos leyendo está en Gálatas, que es en el Nuevo Testamento, el pacto previamente ratificado
por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Así que podemos ver, hermanos, la conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento en este momento. El Antiguo Testamento comienza lo que el Nuevo completa. Así que el Antiguo Testamento nos da indicio, ¿verdad?, de lo que está por venir en el futuro, y el Nuevo Testamento entonces viene y lo completa. El Antiguo Testamento gira en torno a lo que es el monte Sinaí, las cosas que pasan ahí, y de ahí empieza a desglosar lo que termina sucediendo. El Nuevo Testamento se basa en torno a lo que es el Calvario y lo que sucede en el Calvario para poder alcanzar, ¿verdad?, la profecía de lo que se había establecido en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está asociado con Moisés y el Nuevo Testamento está asociado con Cristo, como lo dice Juan 1:17. Vamos a mirar aquí rapidito. Juan 1. 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Podemos ver entonces acá. Entonces, los autores, hermanos, ¿verdad?, eran reyes y príncipes, poetas y filósofos, profetas y estadistas. Habían algunos que eran versados en todas las artes de la época y otros eran pescadores que no tenían preparación en cuanto a lo que hablamos de ser autores, ¿verdad?, escritores, para nada. Pero otros libros se desactualizan pronto. Pero este libro, hermanos, qué cosa curiosa, que la Biblia ha abarcado todos los siglos anteriores, siglos presentes y los siglos venideros. La mayoría de los libros tienen que ser adaptados para las diferentes edades, pero tanto ancianos como jóvenes aman lo que es la palabra de Dios. Vamos a ver entonces cómo es que está la palabra geográficamente. Hay limitaciones, ¿verdad?, geográficamente hablando, ya que la mayoría de los libros están limitados geográficamente y solo interesan a los que hablan la lengua en que fueron escritos. Pero no así con este libro, ¿verdad? La mayor parte de los libros son así, pero este libro de la Biblia no es así. Nadie se detiene a pensar que fue escrito en lo que ahora constituyen lenguas muertas. ¿Se ha puesto a pensar en eso, hermanos? ¿Verdad? Que literalmente el hebreo es considerada en un aspecto, ¿verdad? Y decir el latín, decir aún lo mismo que es el griego en un aspecto, ¿verdad? Cuando miramos la cantidad de personas que hablan estas lenguas, literalmente están tratando de mantenerlas muchas veces. El Antiguo Testamento tiene las diferentes divisiones. Todos los libros del Antiguo Testamento están divididos de la siguiente manera. Los primeros 5 libros, que son conocidos como el Pentateuco, Penta viene de 5,
que vienen siendo, son estos 5 libros, son los libros de la ley. Los próximos 12 libros son conocidos como los libros históricos. Los próximos 5 libros son conocidos como los libros poéticos. Los próximos 17 libros son conocidos como los libros proféticos. Y los próximos 5 libros son conocidos como los profetas mayores y los profetas menores. Los 12 libros de profetas menores. Ahí están los 17. 5 de profetas mayores y 12 de profetas menores. Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito para revelarnos el carácter de Jesucristo y sus enseñanzas, el mediador de nuestro pacto. Y por no menos de 8 hombres, hermanos, 4 de los cuales fueron Mateo, Juan, Pedro y Pablo. Ellos eran apóstoles. 2 por Marcos y Lucas, que fueron compañeros de los apóstoles, y 2, Santiago y Judas, que eran los hermanos del Señor Jesucristo. Los libros fueron escritos en diferentes momentos durante la segunda mitad de lo que es el primer siglo. Los libros del Nuevo Testamento entonces están divididos de la siguiente manera. Los primeros 4 libros son considerados los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego el libro histórico, libro de Hechos, que se enfoca en lo que es la historia de dónde sale la iglesia. También luego viene un libro profético. Y luego hay 21 epístolas. ¿Qué son epístolas? Epístolas literalmente son cartas que fueron escritas. 14 son paulinas, que significa cartas escritas por Pablo. Y 7 son generales. El Antiguo Testamento comienza con Dios en Génesis 1:1 y el Nuevo Testamento comienza con Cristo en Mateo 1:1. Vamos a leerlo para aquellas personas que no han escuchado la diferencia. Escuchemos aquí. Dice el versículo 1 del libro de Génesis, capítulo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos ahora a ir a Mateo, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así que automáticamente, hermanos, desde el principio podemos ver el comienzo de Dios. Está comenzando con Dios, ¿verdad? No el comienzo de Dios en sí, como ser, sino que cuando el libro comienza hablando de Dios. Entendamos ahora que acabo de mencionar esta parte, el comienzo de Dios, hermanos, Dios no tiene comienzo ni tiene fin, ¿verdad? El ser humano tiene un nacimiento y tiene un día de muerte, tiene un principio y tiene un fin. Dios no tiene principio y por ende tampoco tiene final. Podemos ver entonces que desde Adán hasta Abraham, vamos desde Adán, vamos hasta la generación de Abraham, la familia de Abraham, tenemos la historia de la raza humana. Hay que entender, hermanos, que no existía el ser humano. Adán y Eva, y empiezan la población a poblar, ¿verdad? Con sus hijos. Desde Abraham hasta Cristo, tenemos la historia de la raza escogida, el pueblo escogido, que es el pueblo de Israel. Entonces, el conocimiento de la historia que tiene la mayoría de las personas es como una sarta de perlas graduadas sin el hilo, decía un historiador. Prácticamente, hermano, muchas personas tienen algún conocimiento de los personajes bíblicos y de los acontecimientos principales,
pero se quedan totalmente desconcertados cuando se les pide que hagan una relación conectada en todos los eventos. Por eso es que es tan importante que estemos estudiando la palabra de Dios para que mantengamos ese hilo de conexión con todo. Cualquiera que haya experimentado el placer, hermanos, de aprender a ubicar los personajes individuales en el marco que les corresponde, en lo que refiere al lugar, tiempo, podrá darse cuenta la diferencia que hace en cuanto a la posibilidad de disfrutar plenamente la palabra de Dios. Si usted, por ejemplo, lee, hermano, le urjo que lea el libro de Mateo capítulo 1. Para muchas personas es un libro que dice, pero ¿y por qué hay tanto nombre aquí? ¿Qué importancia tienen estos nombres? ¿O qué me da, qué me debe de interesar para que yo deba de entender ese capítulo? Y, hermano, es un capítulo súper hermoso cuando vemos y conocemos la trayectoria, la jornada que han llevado todas estas personas que son mencionadas en este capítulo. En el Antiguo Testamento tenemos los personajes principales. Hay una lista aquí de 40 personajes principales cuya historia combinada constituye la historia del Antiguo Testamento. Ahora la pregunta del millón, hermanos, para usted, para mi persona, es la siguiente. ¿Conozco a estas personas? ¿Sé quiénes son? ¿Sé suficiente de cada una de estas personas mencionadas? Le voy a decir la lista, hermanos. Y usted de acá viene conmigo y espero que conozca o sepa entonces sobre estas personas presentadas acá. Dios, Satanás, conoce a Dios y a Satanás, perdón. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Y entre Isaac y Abraham no se mencionó uno acá, que se lo voy a mencionar, que será en 41, Ismael. ¿Qué importancia tiene Ismael en la historia? Después que Abraham, Isaac, Jacob, José, Faraón, Moisés, Aarón, Caleb, Josué, los jueces, Ruth, Samuel, Saúl, David, Salomón, Elías, Eliseo, reyes de Israel, los reyes de Judá, los profetas, Nabucodonosor, Ciro, Zorobabel, Esdras, Nehemías y Esther. Si usted no conoce a alguna de estas personas que se encuentran acá, debe de tomar apunte, hacer algún apunte por ahí y luego buscar en el Antiguo Testamento encontrar a estas personas. Así que como se verá al estudiar el primer libro, el libro de Génesis, los primeros 8 personajes, hermanos, aparecen ahí en el libro de Génesis. Hay una larga página de la historia que gira en torno a dichos personajes, los primeros 8 personajes que se encuentran en el libro de Génesis. Ahora, cuando hablamos de Juan, del Nuevo Testamento, los personajes principales comenzamos acá con lo que es Juan el Bautista. Vemos a Cristo. Luego capítulos, vamos a ver desde del 3 al 14 serían los discípulos. Luego tenemos a Esteban, a Felipe, a Pablo, a Santiago, el hermano de Jesús. Esos son los personajes principales. Pero luego los lugares principales en comparación al Antiguo Testamento, ¿verdad? Los 12 lugares principales en torno a los cuales se desarrolla la historia del Antiguo Testamento son
Repito lo que dije anteriormente, hermano. Si usted no conoce estos lugares, preste atención, anote para que sepa qué áreas tiene que reforzar o prestar atención para aprender. Edén, el monte Ararat, Babel, Ur de los Caldeos, Canaán, Egipto, Sinaí, el desierto, Canaán, Asiria, que es el tiempo del cautiverio en Israel, Babilonia, que fue el cautiverio de Judá, Canaán, Palestina, que fue el retorno de los exiliados. Y literalmente, hermanos, si pudiéramos tejer, ¿verdad? En la Biblia, estos lugares que acabo de mencionar, compartirían la historia bíblica en un orden cronológico como el que sucedió. Ahora, otro modo de analizar sistemáticamente la Biblia es el de seguir ordenadamente los grandes hechos. Así que vamos aquí a mirar ahora. Esto espero que les ayude también. Vamos a mirar el Antiguo Testamento primero. Nos ayuda a tener una mejor imagen. Si desea apuntar, hermano, en un lápiz por ahí, si acaso escucha algo que usted no sepa, anote para que pueda enfocarse en esto. Comenzamos entonces en el libro de Génesis capítulo 1, del 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, donde se habla de la creación. Luego el capítulo de Génesis 3, donde se habla de la caída del hombre. El diluvio, Génesis capítulo 6 hasta el 9. Babel, Génesis 11, del 1 al 9. El llamado de Abraham pasa en el libro de Génesis capítulo 11, del 10 hasta el capítulo 12, versículo 3. El descenso a Egipto, Génesis 46, 47. Luego brincamos entonces a lo que es el Éxodo, que pasa en el libro de Éxodo, capítulo 7 hasta el capítulo 12. El capítulo 12 luego se enfoca en lo que es la Pascua. Y la entrega de la ley surge entre Éxodo capítulo 19 hasta el capítulo 24. Ahí es cuando vemos los 10 mandamientos. Luego tenemos la peregrinación en el desierto, números 13 y 14. Luego tenemos la conquista de la tierra prometida en base a Josué capítulo 11. Luego tenemos periodos oscuros del pueblo elegido, donde nos enfocamos entonces en lo que son los jueces. El libro de jueces, hermanos, menciona diferentes jueces. Y eso es una cosa que si usted no sabía, cuando usted memoriza y entiende los nombres de los diferentes libros, muchos de los libros nos dicen de qué se tratan. Por ejemplo, el libro de números, ¿de qué se trata? De números, hermano, ¿verdad? El libro de Reyes habla de quiénes, de los reyes, y consecutivamente. Podemos ver acá también que el ungimiento de Saúl como rey pasa en Primera de Samuel 9:27 hasta el capítulo 10, versículo 1. Luego tenemos la edad de oro de los hebreos, bajo David y Salomón, el reino unido. Segunda de Samuel capítulo 5, versículos 4 y 5. Y tenemos Primera de Reyes, capítulo 10, del 6 al 8 también. Y luego está lo que es el reino dividido cuando Israel y Judá toman sus decisiones. En Primera de Reyes 12, del 26 al 33. Luego se remonta y nos lleva a lo que es la cautividad en Segunda de Reyes 17 al 25. Y luego terminamos con el libro de Esdras en lo que es el retorno. Ahora, disculpen, en el Nuevo Testamento, los primeros años, los hechos principales, podemos ver primero que nada los primeros años de Cristo. Podemos ver el ministerio de Cristo. La iglesia en Jerusalén,
cómo la iglesia se amplía con los gentiles, ya que como dijimos anteriormente, hermano, la palabra de Dios, ¿verdad? Nuevo Testamento es el mensaje, ¿verdad? De su pueblo prometido, que eran en aquel momento los judíos, ¿verdad? Y luego se le abre las puertas también, se le abre las puertas también a cada uno de nosotros que somos los gentiles. ¿Qué significa ser gentil? Una persona gentil es una persona que no es judía. Entonces, próximo tema es la iglesia en todo el mundo. Los periodos principales, podemos ver acá en el Antiguo Testamento, es el periodo de los patriarcas, cuando tenemos a Moisés, que se encuentra en Génesis, y luego la línea santa. ¿Qué es esto? Los acontecimientos principales. Tenemos la creación, la caída, el diluvio y la dispersión. Que eso habla de todo, de ahí hasta terminando Noé. Luego tenemos la familia elegida, acontecimientos principales, el llamado de Abraham y el descenso a Egipto, lo que fue la esclavitud. Después de esto podemos ver periodos de grandes dirigentes. Tenemos a Moisés, tenemos a Saúl, Éxodo a Samuel. Tenemos el éxodo de Egipto, la peregrinación por el desierto, que es el viaje que hicieron por el desierto, la conquista de Canaán y el gobierno de los jueces. Pero este periodo de los reyes, Saúl va hasta los cautiverios, Samuel, Reyes, Crónicas, los libros proféticos. Luego tenemos el Reino Unido. En el Reino Unido podemos ver a Saúl, podemos ver a David y podemos ver también a Salomón. Pero también está lo que es el reino dividido, donde tenemos a Judá y tenemos a Israel. El periodo de gobernantes desde los cautiverios hasta Cristo, vemos acá que tenemos a Esdras, Nehemías, Esther y profecías de Daniel de igual manera y de Ezequiel. Podemos ver entonces que tenemos el cautiverio de Israel y de igual manera también tenemos el cautiverio de Judá. Luego tenemos el hecho de que Cristo se encuentra mencionado en los evangelios, en todos los evangelios. Si usted quiere, hermano, dice, ay, pero la Biblia está grande, ¿dónde encuentro de Jesús? Los evangelios, en el Nuevo Testamento, lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí están esos cuatro, se encuentra directamente desde el nacimiento de Jesús hasta su resurrección. También periodo de gobernantes extranjeros, desde los cautiverios hasta Cristo. Tenemos a Esdras, Nehemías, Esther, profecías de Daniel y Ezequiel. Y los cautiverios de Israel y el cautiverio de Judá. Y luego tenemos Cristo con los evangelios. Y el hecho de que la iglesia, hermanos, podemos mirarla, ver en la Biblia, en el libro de Hechos y también en las epístolas. Podemos ver esto en Jerusalén, inclusión de los gentiles y hacia todo el mundo. Entonces, hermanos, podemos ver acá que no hay ningún modo fácil de poder adquirir entendimiento y poder entender verdaderamente lo que dice la palabra de Dios. Lo que sí debemos de hacer es lo que dice Timoteo, segunda de Timoteo 2:15, nos dice procura con diligencia. Si lo tiene en pantalla usted, lo quiere compartir. Procura con diligencia
presentarte, aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que, hermano, a la Biblia debemos de prestarle atención, leerla con intención, ya que esta requiere atención, que cuando estamos estudiando tenemos que verdaderamente, ¿verdad?, ponernos enfocados en ella. Son muchos los que dicen a veces, la Biblia es tan larga, no sé dónde comenzar y cómo continuar, y con frecuencia se dice esto con honestidad y con sinceridad. Pero desde luego, hermanos, hay que entender que a menos que procedamos con método, con seguridad, no obtendremos los mejores resultados, aun cuando pasemos mucho tiempo leyendo la Biblia. Tenemos que hacerlo de una manera sistemática para que podamos comprender verdaderamente lo que estamos leyendo. Decía un teólogo, Campbell Morgan, en cierta ocasión dijo, la Biblia puede leerse desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 en 78 horas al ritmo que se lee en un púlpito. Pero escuche esto. Un abogado contestó que no podía ser así. Morgan le dijo que primeramente fuera y tratara de hacerlo antes, antes de hacer un desafío sobre la imposibilidad de lograrlo. El abogado se volvió a su casa y leyó la Biblia entera en menos de 80 horas. ¿Quiere el lector intentar leer la Biblia de principio a fin, hermanos, en 80 horas? Hay que elegir un momento, ¿verdad?, en el que se pueda hacerlo. ¿Cuánto tiempo le podemos dedicar diariamente? Hay personas que dicen, y es la razón que estamos haciendo este estudio, dicen, no, es que a mí se me hace muy difícil yo sentarme, no tengo tiempo de poder sentarme frente a la Biblia para poder hacerlo. Se me hace un poco más manejable si yo le escucho, que es lo que estamos haciendo para algunas personas para ayudarle. Pero se trata, hermanos, de una propuesta sumamente práctica y hasta las personas más atareadas deberían de proponerse tener este compromiso de que van a leer así mismo la Biblia. A menos que lo hagamos, jamás llegaremos a tener un conocimiento adecuado de la palabra, hermano. Porque es imposible adquirir dicho conocimiento de la palabra basados en el ministerio que nos ofrece el púlpito. La Biblia revela la voluntad de Dios y lleva al hombre a ubicarse dentro de ella. Cada uno de los libros, ¿verdad?, que son integrados, tienen una enseñanza directa. Y a partir del próximo capítulo, se puede considerar el capítulo anterior y lo que va a pasar en el próximo capítulo. Así que ha sido dividido, hermanos, para ayudarnos a que podamos memorizarla, que podamos encontrarla y que podamos maximizar el uso de ella. Tenemos que entender esto. La Biblia hoy día tiene capítulos y tiene versículos, hermanos. Existió un momento donde la Biblia no tenía capítulos y tenía versículos. Así que decir, busque ahí porque no sería tan fácil de encontrar, ¿verdad? Sería literalmente escrituras sin números para crear estas divisiones. Entonces, a menos que lo hagamos todos los días, jamás vamos a poder llegar a un conocimiento adecuado de lo que es la palabra de Dios, hermano. Porque adquirir este conocimiento de la palabra es basado en el ministerio que nos ofrece el púlpito, como dijimos. Vemos aquí que, ahora ven, aun cuando es cierto que la Biblia es una biblioteca, es al mismo tiempo el libro, ¿verdad? El libro esencial es el que lo posee todo. Aquí tenemos indudablemente algo fenomenal en la literatura. Supongamos, por ejemplo, que nos propusiéramos abarcar los grandes campos del conocimiento, tales como el derecho, la historia, la filosofía, la ética, la profecía, y que tratamos de reunir, hermanos, todos esos diferentes elementos en un volumen. Para empezar, ¿qué nombre le vamos a dar a este libro? Luego, ¿qué clase de unidad podría tener de principio a fin este libro?
sin que se vaya a mezclar con otras cosas. Y sin embargo, en la Biblia, hermano, tenemos precisamente esa variedad y ese número infinito de temas y de estilos reunidos no en el curso de unas cuantas generaciones, sino la generación de la historia humana desde el principio hasta lo que viene de por venir. Ningún editor, hermano, se atrevería a publicar semejante libro, y si lo hiciera, nadie querría comprarlo y mucho menos leerlo. Pero eso es justamente lo que ha logrado la Biblia, ya que la Biblia no fue escrita por un hombre para darle promoción a un autor o a una autora, sino que es la palabra inspirada directamente por Dios para cada uno de nosotros. Datos entonces, hermanos, en relación a lo que es la Biblia. Escucha este resumen de la Biblia resumida en 7 elementos o 7 temas esenciales desde principio a fin. La ley, que tiene los libros de Moisés, luego los libros de historia, que incluyen en Samuel, Reyes, Crónicas y otros libros también. Luego tenemos libros de filosofía, donde se encuentra el libro de Job y Eclesiastés. Libros de poesías también, donde tenemos los Salmos y el Cantar de los Cantares. Profecía, donde tenemos libros de Isaías, Ezequiel, Jeremías y también los profetas menores. Doctrina, que se encuentra así también en las epístolas. Y la revelación en el Apocalipsis y Daniel. Tenemos que tener presente, hermanos, que todo esto nos fue legado por 40 hombres diferentes. Pero hermano, mire qué cosa. Hoy día 40 hombres se pueden reunir para escribir un libro. Pero en este caso estamos mirando 40 hombres en un periodo de 1600 años. El tiempo para terminar de escribir lo que es la palabra que conocemos en el día de hoy. Todos estos temas han sido reunidos y encuadernados y constituyen lo que es el libro, ¿verdad? El libro oficial que es la Biblia. No hay nada que desentone, podemos pasar a un estilo literario a otro con tanta facilidad como si estuviéramos leyendo un relato escrito por una misma mano. Y nos olvidamos, hermanos, de esto, que la palabra no fue escrita por una persona nada más. Entonces, algunas veces nos podemos olvidar porque como que brincamos de un tema a otro. Miremos aquí lo que nos dice en Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21 nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Voy a decir ese versículo de nuevo, escuche bien. Ay, pero ¿de dónde salió? Y esas palabras, qué invento, escribieron lo que quisieron, lo que les dio la gana. Escuche bien lo que dice segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, portadores de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Podemos ver. Así que, si bien no de una sola mano y pluma, podemos ver acá también, hermanos, que aun cuando es divino, también es humano, ¿verdad? Este libro, ya que el pensamiento divino, la revelación es divina, la expresión en que se le da a la comunidad es humana. Hay santos hombres, que es el elemento humano de Dios, que hablaron y fueron inspirados por el Espíritu Santo, que es el elemento divino en conexión a estos seres humanos, como vemos en segunda de Pedro 1:21. El Antiguo Testamento construye el fundamento y el Nuevo Testamento la sobreestructura de este fundamento. Los cimientos, hermanos, no tienen ningún valor si no se edifica sobre ellos. Así que es imposible levantar un edificio si no se cuentan los cimientos correspondientes. ¿De qué modo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se necesitan mutuamente? Miremos acá. El Antiguo Testamento
está, el Nuevo Testamento, perdón, está contenido en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento contiene el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está explicado en el Nuevo Testamento. El Antiguo está patente en el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento constituyen una biblioteca divina. Es una sublime unidad, con los orígenes en el pasado relacionados con sus asuntos en el futuro y con el desarrollo de ambos al medio, relacionando dos eternidades que son mencionadas. Así que es un libro, una historia con un relato esencial. La Biblia constituye un solo libro, una sola historia, un solo relato, el de Dios. Y detrás de 10.000 acontecimientos, hermanos, que pasan, que vemos que son mencionados, ¿verdad? Se encuentra Dios, el constructor de la historia, el hacedor de todas las edades. La eternidad limita uno de los lados y la eternidad limita el otro lado. Y el tiempo se encuentra en el medio. Vemos que Génesis tiene los orígenes, mientras que Apocalipsis tiene el final. Y en todo el lapso entre uno y el otro, Dios prosigue con sus planes a través de todo lo que es mostrado en la Biblia. Hay un acuerdo, hermanos, una concordancia entre todo lo que ha sido escrito. No debemos de pensar que con leer pequeños trozos vamos a poder compensar, ¿verdad?, por la falta de una labor seria y consecutiva en el estudio de la misma Biblia. Por eso, hermanos, tenemos que buscar, sacar tiempo para poder dedicarle a estudiar la palabra de Dios. Muchas veces esa parte es la más difícil, hermanos. Tenemos que sacar tiempo para abrir nuestra palabra, para leerla, para escudriñarla, para ayunar, para orar y para buscarle a Dios en espíritu y en verdad. Así que podemos ver aquí, hermanos, prácticamente que la palabra de Dios podríamos verla como una historia de amor. Pregunta para que usted considere. ¿Acudimos a la Biblia con el mismo interés? ¿Leemos con igual persistencia y deseo de enterarnos? Bueno, la Biblia no es un libro de texto, es un relato, una revelación, que tiene que ser empezado y seguido y terminado en la forma que comenzamos y continuamos la lectura de estos libros. No debemos de tomar la Biblia, hermanos, como si fuera un juego. No conviene dividirla en pequeños párrafos devocionales porque nos engañaremos si pensamos que de este modo vamos a poder comprender su mensaje. No juguemos con ella, hermanos. Vamos a verla en su totalidad como lo que verdaderamente es. Puede ser explicable que alguna persona que apenas sabe abrir la Biblia tome sobre lo cual se posan sus ojos como el mensaje de Dios para él. Y muchas personas hacen exactamente esto, hermanos. No ven la totalidad y el contexto de todo, sino que se enfocan en un aspecto nada más. Primero tenemos que leer el libro, no libros acerca de la Biblia. Hay personas que hacen esto, leen libros sobre la Biblia, pero no leen la Biblia. Tenemos que enfocarnos en ella primero. Hay gente que dice, no, yo voy a leer comentarios de la Biblia para poder entenderla, pero hay que leer la Biblia primero, hermano. A un hombre le dieron una de esas Biblias, ¿verdad? Ya que no sé si han escuchado esto, pero debemos de darle a cada libro la oportunidad de que hable por sí mismo y de impresionarnos directamente, que tenga la oportunidad del testimonio de sí mismo. A un hombre le dieron una de esas Biblias que tienen el texto al comienzo de la página y todos los demás comentarios. Se lo dio a un amigo que deseaba su bien y cuando posteriormente se lo preguntó cómo le iba, dijo que el texto realmente arrojaba mucha luz sobre los comentarios.
Con demasiada frecuencia los comentarios nos desvían por el camino en lugar de guiarnos por él. Mire, hermanos, los que están aquí presentes, les voy a mostrar un ejemplo. Pueden ver acá. Que aquí están los capítulos de los versículos y acabo de ver una explicación. Los hermanos que están aquí en línea pueden ver también los capítulos. Y aquí estos son explicaciones que hacen referencias a los diferentes versículos. Entonces, eso es algo que puede servir de ayuda y de educación, ¿verdad? Pero hermanos, no nos podemos solamente basar en eso, tenemos que leer la palabra de Dios para luego buscarle con más interés. Entonces, no debemos de tener el deseo de ponernos los anteojos de colores, de las opiniones humanas para luego leer mediante la interpretación que le han dado otras personas. Vamos a permitir, hermano, al Espíritu Santo a orarle, a clamar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo venga y que nos ministre, que nos toque, que nos motive, que nos lleve, que nos ayude a poder tener esa hambre de entender la palabra de Dios, de captivarla, de profundizarla, de leerla, de estudiarla, de escudriñarla y permitirle que trabaje dentro de nuestras vidas. Así que vamos a permitirle el Espíritu de Dios que Él sea el que nos enseñe. Ahora, un punto importante, quiero leer este versículo, bien importante, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Leí anteriormente el 21. Escucha lo que dice el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Han habido, hermanos, muchas sectas religiosas que han sido establecidas por interpretaciones privadas. Tenemos que tener mucho cuidado y mucha cautela con esto. Leámosla en busca de iluminación, ¿verdad? Se trata de la revelación y el Señor va a enviar luz sobre las páginas que estamos leyendo, siempre y cuando lo busquemos a Él y lo hagamos con una humildad. Y Él nos va a iluminar. La palabra de Dios es viva, hermanos, y cada una de sus partes es necesaria para la perfección del todo. No queremos decir que todas las partes son igualmente importantes, sino vamos a decir, si alguien le pregunta, oh, si estoy dispuesto a entregar a un ojo o un dedo después, luego que entregaría el dedo, es como decir, ¿qué es más importante en el cuerpo? Pues es la idea, hermanos. Toda parte del cuerpo tiene una función y una importancia, ¿verdad? En que podamos funcionar. Así también es la palabra de Dios. Cada cosa tiene su función. Y podemos así mismo agregarle o, o quitarle a la palabra de Dios. No, no, no. Bien importante. No se le añade ni se le quita algo a la palabra de Dios. Veremos lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 22. Bien importante esto, hermano. Importantísimo. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 18 dice lo siguiente. Yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Escuche esto, hermano. Apocalipsis 22, 18 dice, si alguno añadiere a estas cosas, es la palabra de Dios,
Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Dice la palabra de Dios. No lo digo yo. Así que, hermanos, el canon de la escritura está completo. Otras obras y otras escrituras tratan de arrojar luz, ¿verdad?, sobre su contenido. Pero ella misma, la palabra de Dios, hermanos, se mantiene sola y única y completa, y sus partes participan conjuntamente de la perfección divina del todo. Así que, hermanos, esto nos da un poco de breve información. Déjenme, le voy a dar un poquito más de datos y ya terminamos con estas palabras. Datos de interés sobre la Biblia. Escuche esto. En orden, rapidito. Dios, el hombre, el pecado, la redención, la justificación, la santificación. En dos palabras, lo que es la gracia y la gloria. En una palabra, Jesús. Escuche esto. Cristo cita de 22 libros del Antiguo Testamento. En Mateo, 19 citas del Antiguo Testamento. En Marcos 15. En Lucas 25. En Juan 11. En Hebreos 85 citas y también alusiones. En Apocalipsis, escuche esto, 245 referencias. Cristo cita justamente los pasajes más evitados por los críticos de la Biblia. El diluvio, Lot, el maná, la serpiente de bronce, Jonás, dijo Moody. En números de versículos, tiene 31.102. Número de capítulos que tiene la Biblia, tiene 1.189. El capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119. El capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117. El versículo más largo de la Biblia es el capítulo 8, versículo 9 del libro de Esther. Esther 8:9, búsquelo para que vea que largo es, bastante largo. El versículo más corto, Juan 11:35. Y el libro más largo en el Antiguo Testamento es el libro de Salmos. El libro más largo en el Nuevo Testamento es el libro de Lucas. Y ahí paramos entonces en este momento. Así que, hermanos, motívese a estudiar, motívese a leer la palabra de Dios, a entender y así continuar creciendo a través de ella. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos, de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos deje entendimiento, Padre, y que nos ayudes a poder continuar deseando estudiar tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a poder aplicar en nuestra vida diariamente, Señor, y no darnos por vencidos. Y que podamos, Señor, aprender a depender directamente de ti en nuestras vidas diariamente. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, mi Dios. Amén y amén. Así que Dios les bendiga a todos, hermanos. Tenemos en Cristo. Bendiciones y nos veremos la próxima. Recuerden, busquemos la presencia del Señor. Saludos, bendiciones, ¿cómo están? Bien. Feliz año. Feliz año. Feliz. Happy New Year. Feliz año. Happy New Year. No, aleluya, de Dios. Ay, no. Litro de agua. ¿Cómo pasaron la época navideña? Bien. Excelente. Me parece que me voy a preguntar que me digan en inglés. ¿Qué? Me voy a preguntar acá, en inglés.
Good. Y eso no es ¿Qué cosa? No se ha conectado nadie en la clase. No. Sí, bueno, vinieron los de la clase avanzada, pero en este momento no ha venido nadie. Dios les bendiga a todos. Alguien me lo puede.